Compañeros, arquitecta, hoy les hablaré sobre el siglo XX y la apertura a la modernidad, como también la arquitectura académica, el cual expondrá mi persona, Kisa Esperilla, Joseph Derli y Ramos Atayupanqui, Julio Epson. Introducción. La arquitectura del siglo XX está dominado por el funcionalismo, ya que abre paso a la modernidad. Por tanto, no se trata de un movimiento artístico, sino de un principio estético racionalista, que se manifiesta en obras integradas a diferentes tendencias y se enraiza en planteamientos muy antiguos de la cultura occidental. Queda definido de forma sencilla en palabras de Louis Sullivan, que nos dice que la forma siempre sigue a la función, como es obvio, ya que en el funcionalismo se desarrolla sobre todo en los campos del diseño y la arquitectura, puesto que en ambos la función de la obra marca necesariamente la forma. Ahora pasamos con el índice, donde primeramente veremos la presentación pasando por el índice, llegando hacia la introducción y tocando así el primer punto, donde se tiene el siglo XX y la apertura a la modernidad, donde tocaremos la arquitectura a principios del siglo XX, luego la arquitectura a mitad del siglo XX, pasando así a la arquitectura civil doméstica, la cual la definiremos, y por último tendremos los edificios representativos de esta misma. Luego se tendrá el segundo capítulo, que es la arquitectura académica, donde se pasará por la definición, sus características, la arquitectura académica en el Perú, la arquitectura civil pública y tocando los edificios representativos en el Perú, tanto el edificio RIMAC como el Palacio Legislativo. Y por último se tendrá las conclusiones y la linografía. Ahora pasaremos a desarrollar nuestro tema en sí. Primeramente tenemos la arquitectura a principios del siglo XX, donde veremos las vanguardias arquitectónicas que se dieron en la primera década del siglo XX, los llamados movimientos de vanguardia, entre los cuales se diferencian numerosas corrientes, y estas son las que pude redactar. Primeramente se tiene la arquitectura futurista, el neoclasicismo holandés, el constructivismo ruso y el expresionismo arquitectónico, de los cuales desarrollaré y les daré a conocer más a fondo esta última. Bueno, el expresionismo fue un movimiento desarrollado principalmente en Alemania y Países Bajos, Austria, Checoslovaquia y Dinamarca, durante las primeras décadas del siglo XX. Posteriormente se definió que la arquitectura expresionista también abarca obras desde el año 1905, y no solamente en esos países, sino también en el resto de Europa, ya que fue un movimiento en oposición al impresionismo y funcionalismo, y como también al naturalismo. Ahora veremos la arquitectura a mitad del siglo XX, donde también tenemos corrientes arquitectónicas significativas que se dieron en la segunda mitad del siglo XX. Cabe citar las siguientes: el integracionismo, el posmodernismo, el nuevo brutalismo y también tenemos el brutalismo, del cual daré a conocer un poco más sobre este tema. El brutalismo, del cual veremos sus principales características, como es su forma y aspecto. En esta corriente, los edificios fueron diseñados con formas simples y geometrías angulares. Estos tenían volúmenes básicos y simples, pero funcionales y honestos, y sobre todo libre de cualquier ornamento. Y una característica resaltante fue que estas tienen un aspecto áspero y sus materiales están expuestos a la intemperie en lo que son sus fachadas, ya que no presentan ningún tipo de revestimiento o acabado. En cuanto a los materiales que se utilizó, se tiene el concreto fraguado en el mismo sitio, ya que esta se tenía que fraguar a la intemperie, y es así que se da a conocer al concreto como una arcilla que puedes moldear con formas precisas, haciendo ver al arquitecto como un escultor. Entre otros materiales que se utilizó en esta corriente fue el ladrillo, el acero, el cristal, la piedra y también los gaviones, pero siempre dejando todos estos materiales expuestos a la intemperie. Ahora pasamos al siguiente punto, la arquitectura del siglo XX y la apertura a la modernidad. Bueno, en el transcurso de los siglos XX y XXI surge un nuevo concepto estético, donde lo funcional es bello y se produce la ruptura con lo clásico, o también llamado tradicional. Es así que ahora la arquitectura es espacio interno, donde desaparece todo lenguaje plástico de la antigüedad,
y es así que se construyen sobre todo viviendas dirigidas al núcleo familiar, ya que hasta esta época la arquitectura tenía como principal objetivo la construcción de palacios e iglesias. Estos cambios en el enfoque de las contradicciones arquitectónicas se dieron por el triunfo de las revoluciones industriales, tanto la primera como la segunda, los cuales dieron lugar a la creación de ciudades enormes, con retos y necesidades que no se tenía hasta entonces. Es así que la arquitectura tiene que relacionar el espacio urbano y hacerlo más humano. Por tanto, construye principalmente viviendas integradas en un entorno nuevo, con grandes avenidas, carreteras, ferrocarriles y áreas industriales. Los arquitectos que destacaron en este transcurso del ciclo se desligaban del pasado, ya que manejaban volúmenes y espacios con criterios nuevos, que dan prioridad a las estructuras llamadas también esqueletos, como son los pilares y vigas, que son sustituidas por las columnas y arcos, que se veían como jaulas, que después se recubren con facilidad, y así dan la construcción de bloques entre pisos, pero cumple con las líneas rectas que se impone como punto muy importante de acuerdo a la arquitectura de hoy en día. Ahora pasaremos al siguiente punto en exposición, que es la arquitectura civil doméstica. Bueno, la arquitectura civil doméstica se encarga de la construcción de edificios, casas y viviendas para el funcionamiento de la vida familiar, como también organiza las distintas plantas y la distribución del espacio en las construcciones, para que éstas sean económicas y lógicas con su función, el cual fue influenciado por diversos aspectos, y uno de los más importantes fue la Bauhaus, ya que las principales ideas de la Bauhaus fueron adecuar la producción industrial a su uso y a su función, con criterios racionales, ya que proponía que el objeto industrial no debe ser feo y sin valor estético. Otro aspecto innovador fue que se propuso lograr una técnica que esté al servicio de la humanidad, pero haciéndola trabajar con exigencias estéticas, como también buscó la colaboración entre el arte y el diseño, junto con la producción industrial. Ahora pasaremos al último punto de la exposición, los edificios representativos, donde primeramente daremos a conocer un ejemplo fuera del Perú, el Seagram, ubicado en Nueva York, Estados Unidos. Es un edificio representativo del estilo brutalista, símbolo del mundo industrial contemporáneo, el cual ilustra el lema del arquitecto menos es más, buscando la altura, ya que cuenta con 39 pisos en 157 metros de altura de carácter rígido. Y esta combina un trama de acero y un núcleo de hormigón armado, donde muestra una idea original del arquitecto, donde se vea la trama del acero estructural, basado en los prospectos del estilo internacional brutalista, ya que esta fue muy influyente en la arquitectura mexicana. Siguiente ejemplo, dentro de los edificios representativos, tenemos uno dentro del Perú, el cual es el Centro Histórico de Lima, que es un claro ejemplo del estilo brutalista. Bueno, este es un conjunto arquitectónico ubicado en el distrito de Lima, ya que posee 109 metros de altura y fue el edificio más alto del país durante 34 años. Cuenta con la presencia del estilo arquitectónico brutalista, ya que no presenta ninguna ornamentación en su fachada y deja expuestos los materiales de construcción, en este caso el concreto, el cual le da la impresión de rigidez y firmeza a este complejo. La arquitectura académica. Definición. La arquitectura académica o de bellas artes es de naturaleza clásica con estilo grecorromano. Este movimiento de bellas artes fue popular en los Estados Unidos desde aproximadamente 1880 a 1933, lejos de la riqueza acumulada durante la Revolución Industrial. La arquitectura de bellas artes se remonta a las formas clásicas, griegas y romanas. Este estilo de arquitectura se originó en la Escuela de Bellas Artes en Francia, y también este tipo de arquitectura es sinónimo del movimiento renacentista en los Estados Unidos. Entre sus características de este tipo de arquitectura es que los edificios son enormes, generalmente construidos en piedra, con una fachada simétrica y techos bajos.
Otra característica es que la fachada generalmente presenta adornos que recuerdan a la arquitectura griega y romana, como las balaustradas o postes verticales, y se caracterizan por tener balcones, las columnas, ventanas arqueadas y grandes arcos de entrada rematados con lo que conocemos como frontones, o que son frontones triangulares. Y por último, los detalles y decoración del edificio son elaborados e incluyen paneles tridimensionales, tallados llamados bajorrelieves y superficies convexas redondeadas llamadas cartuchos. La arquitectura académica en el Perú. A partir de la recuperación económica y política, luego del desastre de la guerra con Chile, se inició un periodo de expansión urbanística y arquitectónica en Lima, acompañado por un proceso de europeización de la ciudad. Para empezar, el presidente Pierola, asesorado por Santiago Basurco, dictó medidas para prohibir el uso del adobe y la quincha en las construcciones. Si bien esto tardó de producirse, lo cierto es que el uso del concreto armado y el ladrillo se fue imponiendo gradualmente. A nivel arquitectónico, predominó el eclecticismo con cierto énfasis en el estilo academicista, influenciado por la Escuela de Bellas Artes de París. La arquitectura civil pública. Se refieren a los edificios que prestan servicios a la comunidad, ya sea directa o indirectamente, estos de propiedad pública o privada, y se caracterizan por ser uniformes o mixtos, atendiendo a las funciones de servicio, es decir, destinados a una sola función, como las escuelas, o integrados por más de una función, como un edificio con establecimiento comercial y oficinas. Así pues, la Dirección de Patrimonio Histórico Inmueble, ente encargado de velar por la conservación del patrimonio arquitectónico en el Perú, define como arquitectura civil pública a los edificios emblemáticos construidos por el Estado. En esta tipología se encuentran, por ejemplo, el Palacio de Justicia, el Teatro Municipal, el Palacio Municipal y entre otros. Edificios representativos en el Perú. Edificio Rimac. El edificio Rimac o Roosevelt fue construido entre 1919 y 1924 por la compañía de seguros Rimac. Se ubica en las antiguas calles de Juan Simón y Ormeño, frente al actual Paseo de los Héroes Navales. Fue diseñada por Ricardo Malachowski, arquitecto polaco, cuya obra fue importante en la primera mitad del siglo XX. Malachowski fue un autor de importantes edificios como el Palacio de Gobierno, el Palacio Legislativo, el Palacio Arzobispal y el Club Nacional, entre otros. El edificio ocupa un área de 6.500 metros cuadrados y su fachada tiene como característica ser igual por sus tres lados. Tiene 70 metros hacia la calle Juan Simón, 84 hacia la plazuela de la Exposición y 70 hacia Ormeño. La construcción consta de 4 pisos en su parte central. En los dos primeros pisos tiene 24 departamentos, o sea, casas independientes, y cuarto piso 45 departamentos más. Es de estilo arquitectónico académico historicista, es decir, que se inspira en temas antiguos. La casa tiene varios ingresos y decoraciones de guirnaldas y medallones. Los techos están cubiertos de mansardas y pináculos. En la fachada sobresalen frontones de formas alternadas, curvos y triangulares. Las paredes tienen almohadillados y fue uno de los primeros edificios de departamentos construidos en Lima. El Palacio Legislativo. El Palacio Legislativo fue construido entre 1906 y 1939 como sede principal del Congreso de la República del Perú. Se ubica en la segunda cuadra del Jirón Ayacucho, frente a la Plaza Bolívar, en el centro histórico de Lima. Fue diseñada por los arquitectos Emile Robert y Ricardo Malachowski. La fachada principal es de estilo académico francés, obra del arquitecto polaco Ricardo Malachowski. Es simétrica y presenta entablamento, columnas de orden toscano, ventanas rectangulares y en arco, y en su parte alta y central una escultura alegórica compuesta de 3 figuras femeninas, siendo la figura central la que representa a la patria victoriosa. La fachada posterior, también del mismo estilo, también simétrica, presenta entablamento, columnas de orden toscano, ventanas rectangulares y en arco, paredes almohadilladas y se diferencia por el frontón triangular simétrico. Conclusiones.
Podemos entender que la arquitectura en el Perú a inicios del siglo XX tuvo gran influencia de los estilos europeos tanto como el moderno y el académico. Esto posterior a los conflictos y desastres que suscitó la guerra con Chile, pudimos observar que en Lima se desató un boom de la construcción, imponiéndose la arquitectura académica a través de los arquitectos extranjeros. En los edificios de carácter civil público, como podemos observar, ¿no?, en los edificios, en los palacios de gobierno, legislativo y judicial. Asimismo, en cuanto a edificaciones civiles domésticas, se instaló la corriente moderna con sus formas sencillas, dando más valor a lo funcional que a lo estético. Si tienen curiosidad y quieren aprender más del tema, visiten estos links. Muchas gracias por habernos prestado atención. Mi compañero y yo nos despedimos hasta una próxima oportunidad.